Hola nuevamente, ¿cómo están? En este video comenzaremos a analizar algunos métodos de jQuery referentes al manejo de ciertos atributos HTML. ¿Ya? En estricto rigor, veremos los métodos que nos permitirán a nosotros manejar el interior de la etiqueta. ¿Ya? Bueno, para comenzar, lo básico es que tengamos nuestro document ready. Ahí está. Bueno, el primer ejemplo, vamos a jugar con el método prop, ¿ya? Que es de la abreviación property. Y al yo hacer clic en el botón, se va a chequear la casilla de verificación y al presionarla de vuelta, el check desaparece. ¿Ya? Así que lo primero que hago es escribir un selector para seleccionar el botón. Y aquí yo tengo que inspeccionar el código para ver la estructura. Ahí está. Entonces yo escribo lo siguiente. Están dentro de un contenedor con ID ejemplo 1. Ejemplo 1. Pero no puedo usar esto. ¿Ya? Porque dicho selector me seleccionaría el botón y también el checkbox que está dentro del label, ¿ya? Porque es un selector de descendencia por el espacio. Solamente me interesa el botón, obviamente, así que voy a usar un selector de eh, descendencia directa, que es este. ¿Ya? Con eso yo selecciono el botón. Entonces, luego viene el evento click. ¿Ya? Entonces la lógica es bastante simple. Primeramente, determinar si el checkbox está, eh, la casilla está verificada, ya, chequeada, y si lo está, quitarle el check y también al revés. Así que lo primero que hago es obtener el checkbox, ya, checkbox. Ahí está. Almaceno el jQuery object en esta variable. ¿Ya? Recordemos, como dije al principio, los videos primeros, que este peso sintácticamente como nombre de variable no añade ningún significado, solamente es para temas de lectura, de una buena lectura, para saber que este es un jQuery object y no una variable nativa eh, o un tipo de dato nativo de JavaScript. Entonces yo pregunto lo siguiente: la gran mayoría de los métodos que vamos a ver ahora funcionan en dos modalidades, como métodos getters, es decir, para obtener información, y como métodos setters, es decir, para cambiar o editar información. Entonces, acá yo hago lo siguiente: prop check it. Ahí está, veamos si funciona. Ahí está. Bueno, ustedes pueden apreciar aquí que el método prop
ha sido usado en primera instancia dentro del bloque if como método set, como método getter para obtener la property checked, ya que nos indica que la casilla está verificada o no. Y las líneas 41 y 43 simplemente lo usado como setter para cambiar el valor de dicha propiedad, ¿ya? También es muy válido escribir esto en vez de usar un jQuery object, simplemente haber escrito esto, ¿ya? Acceder al atributo nativo, o sea, a la variable nativa y luego a su property. Ups, cometí un error. Ah, verdad. Ahora que recuerdo, la property checked, ¿ya? Del atributo nativo de JavaScript nos permite a nosotros saber, ¿ya? Si la casilla de verificación está verificada, es decir, marcada, ¿ya? En tiempo de interpretación, es decir, en la carga de la página. Pero existe otra property que se va actualizando conforme yo voy haciendo clic en la casilla, ¿ya? Y esa es la property que en este momento, cuyo nombre no me acuerdo, y esa es la property sobre la cual trabaja jQuery para hacer el cambio, ¿ya? Ahí está. Ustedes pueden investigar, no recuerdo el nombre de la propiedad nativa, pero seguramente obviamente con un poco de búsqueda saldrá. El siguiente demo trabaja sobre el método HTML, ¿ya? Vamos a programar una serie de eventos con estos botones, ¿ya? Entonces hacemos lo siguiente. Primero voy a programar el evento de este botón llamado cambia contenido, ¿ya? Que lo único que va a hacer va a cambiar un poco del estilo visual del texto que se ve ahí, que se llama texto original. Por ende yo escribo lo siguiente. Ejemplo 3. Luego efectivamente hago el cambio. Ejemplo 3p, texto original es un párrafo, .html, ¿ya? Y aquí entra en juego el método que estamos trabajando nosotros, y en este punto lo estamos usando como método setter, en su modalidad setter, para cambiar el contenido, ¿ya? Y escribimos lo siguiente: span veamos, ahí está, ahí funcionó. Podemos inspeccionar el texto original, ahí está, ¿ya? Y veamos lo que hace. Nótese que lo que hizo el método HTML en su modalidad setter fue simplemente cambiar el contenido HTML de los elementos referenciados por el jQuery object, en este caso era el párrafo, ¿ya? Que originalmente simplemente tenía texto, ¿ya? Ustedes lo pueden ver, ahí está el texto. Luego del clic, dentro del párrafo se va a insertar este contenido. Ahí está. Ahora voy a programar los otros dos botones, ¿ya? Que me van a servir para explicar un concepto. Ejemplo 3 punto muestra
HTML. Ahora vamos a trabajar con el método HTML en su modalidad getter para obtener información. Veamos, ups, en qué erré, línea 54. Ups, me falta el igual. Ahí sí. Ya. Nótese que el HTML interior del párrafo está constituido solamente por un texto, ¿ya? Como está ahí. Pero ahora hago el cambio y ahora muestro el HTML y me imprime el HTML que está ahí, ¿ya? Ahora voy a programar el siguiente botón, que es muestra texto, ¿ya? Simplemente hago este cambio, ¿ya? Bueno, si ustedes analizan el código fuente, ¿ya? Lo pueden descargar de la descripción del video. Van a ver que este botón muestra texto tiene una clase llamada muestra-text. Texto me faltó ahí, ¿ya? Y el único cambio que hago es el siguiente, texto, y en este momento voy a usar el método text. El método text y el método HTML son similares, ¿ya? Pero tienen una gran diferencia, ¿ya? Lo presento ahora en método text. Quizás si alcanzamos en cuanto al tiempo, veremos si lo analicemos al final. Pero me interesa que podamos apreciar de ahora ya la gran diferencia. Muestro el HTML del párrafo, es simplemente texto, ¿ya? Texto. Ahora cambio el contenido. Voy a mostrar el HTML, efectivamente cambió, ahí me muestra el HTML. Pero ¿qué pasa ahora si hago clic en muestra texto? Veamos lo que pasa. Simplemente me muestra el texto, ¿ya? Del párrafo. Y el texto del párrafo, nuevo contenido, es decir, obvia toda la parte del HTML, obviamente porque el HTML no es texto, bueno, es texto, pero no en el sentido estricto de la palabra, ¿ya? Cuando nos referimos a texto, nos referimos a contenido que está dentro de la etiqueta, ¿ya? Y eso es lo que hace el método text. Obtiene el texto que está dentro de las etiquetas, dentro de la apertura de cierre, o sea, de la etiqueta de apertura y de cierre de cada etiqueta, ¿ya? Entonces tenemos dos métodos, HTML y text, que nos permiten jugar con el contenido interior de las etiquetas, ya sea a nivel de HTML y el otro a nivel de texto, ¿ya? El siguiente método importante es el método val, ¿ya? El método val que nos sirve para trabajar con los elementos de formulario, ¿ya? Lo que yo voy a hacer simplemente es tomar este select, ¿ya? Y esta caja estática, esta caja texto, y al presionar el botón muestra valor voy a mostrar el contenido, ¿ya? De la etiqueta value de estos dos campos por la consola, ¿ya? Entonces programo el evento del botón que dice muestra valor. Ejemplo 4.
Nuevamente, si ustedes inspeccionan el código, podrán ver que ese botón tiene esa clase. Para la obtención de información en lo que respecta a elementos de formulario, ¿ya? Tenemos que usar el método val, ¿ya? Ya que los elementos de formulario, dígase texaria, select, input y todas las clases de input, son los únicos elementos HTML que poseen atributo value, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los elementos contenedores de información que se envían juntamente con la información de la petición cuando uno hace clic en el botón de un formulario, ¿ya? La información viaja hacia la URL indicada en el atributo action del formulario con los parámetros y la información indicada en cada uno de los elementos del formulario, ¿ya? Es decir, va la información del texto ingresado en la caja de texto, de la selección de la lista, del botón de radio seleccionado, etcétera, ¿ya? Entonces hago lo siguiente: var valor input, ejemplo 4. Si ustedes inspeccionan el código, se darán cuenta que es necesario poner ese selector entre medio punto line, ¿ya? Que es un div que nos separa por un lado el select y por otro lado el input type text. Ejemplo 4. Veamos si funciona. Ahí está. Recordemos que el valor asociado a una lista select es el atributo value del option que se encuentra seleccionado. Ya si yo inspecciono, bueno, acá está la lista, los values son valores que representan números, ¿ya? Y lo bueno de jQuery es que al invocar el método val sobre una lista select, automáticamente busca dentro de la etiqueta select el option que está seleccionado y le extrae el atributo value. No es como nosotros lo que teníamos, o sea, no es como el procedimiento que teníamos que hacer inicialmente con Doom. Si ustedes recuerdan el primer video, que teníamos que insertar un par de líneas de códigos adicionales, ¿ya? Entonces, ahora lo que voy a programar es cambiar dichos valores. Entonces hago ejemplo 4 punto cambia en realidad es copiar esto que está acá y esto que está acá. Anteriormente el método var lo estábamos usando en su modalidad de getter, ¿ya?
Ahora lo vamos a usar en su modalidad de setter. Veamos, mostramos los valores, ahí están, y cambiamos los valores. Ahí cambió el texto del input type text y automáticamente cambió también la selección de la lista. En este caso lo que hace jQuery es buscar dentro de los options que están alojados dentro de la etiqueta select algunos de ellos cuya etiqueta value sea 3 y automáticamente dicho option queda seleccionado. ¿Ya? Entonces el método val es especialmente útil para los elementos de formulario. ¿Ya? Ahora estos dos métodos son bastante útiles también. ¿Ya? Métodos addClass y removeClass. Lo que haré yo es primeramente con el primer botón añadir la clase, darle cierto estilo y después le quito la clase. ¿Ya? Voy a inspeccionar el código. Ahí está. Ejemplo 5. Agrega clic, esto que está aquí es una etiqueta, es un párrafo y dentro hay una etiqueta span y sobre la etiqueta span nosotros vamos a trabajar. Voy a usar esta sintaxis, es un poco más ordenada. Ya cuando hacemos encadenamiento de elementos, o sea de invocación a métodos, no es una sintaxis que nos provea jQuery, sino que es algo que nos permite hacer JavaScript. También voy a aprovechar de cambiar el HTML interior de la etiqueta span. ¿Ya? Es decir, va a quedar, voy a cambiarlo, ya está ese texto seteado, nuevo contenido, ahí sí. La clase important, si usted analiza el código, está un poco más arriba y añade todas estas reglas visuales. ¿Ya? Lo que va a hacer la regla, el método addClass va a modificar el atributo class de la etiqueta y al modificarlo automáticamente, si existen estilos visuales para esa clase, los va a tomar. Entonces guardo y veamos lo que pasa. Ahí está, apareció la clase important y también cambió el interior de la etiqueta span. En este caso yo podría haber usado también text, ¿ya? En vez de HTML, porque lo que estamos cambiando, o sea, el argumento que le estoy otorgando a HTML no es HTML en sí, sino texto plano, ¿ya? Así que efectivamente aquí también podría haber funcionado también .text, ¿ya? Ahora hagamos el efecto inverso. Quitémosle el estilo y dejémoslo como estaba originalmente. Aquel botón, el que dice quita clase, tiene una clase llamada quita. Si ustedes ven el código lo podrán apreciar. Entonces yo escribo el siguiente código. Tomo esta misma estructura y en vez de add class le pongo remove class
y el HTML lo dejo y nuevamente puedo dejar ahí text. Va a ser el mismo efecto porque solamente estoy cambiando o estoy otorgando como argumento HTML texto plano, ¿ya? Y en ese caso no hay diferencia entre HTML y text, ya el método text que vimos al principio. Entonces aquí pongo texto original, ¿ya? Ahí está nuestra etiqueta span, le añado la clase, cambio el contenido, le quito la clase y también cambio el contenido. Ahí está. Super, ¿ya? Existe una clase, bueno, como esta es una operación tan básica a nivel de funcionalidad, es decir, de que a un clic se dé ciertos estilos visuales a través de clases y al siguiente clic se remueva, que en jQuery existe un método llamado ToggleClass que a ustedes les permite hacer ese juego, ¿ya? De agregar y quitar clases en forma simultánea y en forma seguida a través de clics de un botón, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes pueden investigar y lo podrán encontrar. En favor del tiempo, también, bueno, en favor del tiempo analizaremos este último método, CSS, que es uno de los más sencillos, que lo único que hace es modificar el atributo HTML style, ¿ya? De la etiqueta. ¿Ya? En este caso, haremos lo siguiente. Voy a hacer un poco más el código. Ahí está. Voy a inspeccionar. Yo sé que esta caja se llama ejemplo 7, ¿ya? Primero voy a mostrar el contenido, ¿ya? De la etiqueta style, ¿ya? Veamos. Punto clic. Oh, perdón, me falta acá. Punto muestra. Punto clic. Function. Paddington es una regla CSS para manejar el espacio entre el contenido de la etiqueta y el borde superior, ¿ya? Y yo lo estoy extrayendo y también lo voy a mostrar por la consola. ¿Ya? Y esto es bueno, estamos trabajando, el clic está sobre este botón, muestra style, y estamos trabajando sobre la etiqueta span que está dentro del párrafo, sobre esto. ¿Ya? Muestra style, ustedes pueden apreciar que Paddington es 0 píxeles, es decir, no hay Paddington seteado, por eso dice 0 píxeles. ¿Ya? No hay atributo style, ¿ya? Y tampoco a través de CSS, pues ustedes pueden aquí inspeccionar, no hay ningún estilo que haga referencia a Paddington, ¿ya? Por eso es 0 píxeles, no hay nada. Ahora vamos a programar el siguiente evento que va a cambiar esa propiedad, ese atributo HTML, en este caso es style.
Para CSS, el método CSS en la línea 87 lo estamos usando como método getter, ahora lo vamos a usar como método setter, ¿ya? Lo que voy a hacer es setear padding de 10 px y veamos lo que pasa. Muestra style 0 píxeles, cambio, ya ha aparecido padding de 10 píxeles y ustedes pueden apreciar que en la ventana del navegador aparece un área verde, ya eso representa el padding recientemente agregado. Y ahora mostremos style. Efectivamente ahora existe un padding top de 10 píxeles y no solamente un padding top, sino un padding left, right y bottom, ¿ya? Si yo quisiera setear varias propiedades CSS al mismo tiempo, tengo que otorgar un objeto, ¿ya? Un objeto clave valor en notación JSON, ¿ya? Padding 10px, border 2px solid red. Refresco, muestro style, no hay nada, cambio, ahí cambió, ahí apareció el padding, ya, de 10 píxeles por cada lado y también apareció el borde. Ahora muestro style y ahí están los 10 píxeles que aparecieron por concepto de padding top y nuevamente también padding left, right y bottom, ¿ya? Entonces con el método CSS en su modalidad como setter podemos setear una propiedad o varias, y en el caso que sean varias tenemos que otorgarlas en formato JSON, es decir, en formato de objeto de JavaScript, ya que simplemente es una colección de pares clave valor, ¿ya? Y en favor del tiempo no abarcaremos la propiedad text, pero no es más de lo que vimos aquí al principio, ¿ya? Cuando lo mezclamos con el demo del método HTML, ¿ya? Bueno, estas son algunas de las propiedades para manejar los atributos HTML y las etiquetas, ¿ya? Existen muchos más, pero estos son los principales, ¿ya? Bueno, eso sería por ahora y nos estaríamos viendo en otra ocasión.